Hola, feliz noche para todos. Gracias por estar aquí acompañándonos este día jueves 14 de septiembre. Hoy les traigo información muy valiosa para todas las personas que quieren invertir en bienes raíces y que están buscando un poco cuál es el camino para comenzar en los bienes raíces. Y conseguí un libro que estoy leyendo que me ha gustado mucho la forma como está escrito el libro, porque es una forma, digamos, muy sencilla de entender para todas las personas que quieran comenzar en la inversión de bienes raíces. Y es este libro de Carlos Devi, que se llama Un inmueble al año no hace daño. Y no solamente el título del libro es bastante divertido, pero la idea que quiero compartirles hoy, más que hacerle publicidad al libro, que para nada lo estoy haciendo solamente con fines educativos y para que todas esas personas que tienen esa inquietud, sobre todo hay mucha gente joven que quiere incurrir en la inversión de bienes raíces aquí en Florida. Lo digo por mis hijos que tienen interés, muchas personas que se han retirado también tienen interés en invertir en bienes raíces. Pues creo que esta información les va a servir y espero que les guste. No preparé láminas porque me parece que a veces se pierde un poquito la información, y entonces pues un poco lo que les quiero hablar es de que el libro se trata no solamente de la compra de bienes inmuebles, sino un poco cómo las personas tenemos que cambiar más que todo nuestros patrones internos con respecto al dinero, cómo nos manejamos financieramente en nuestras finanzas personales, valga la redundancia. Y aunque no es una materia que me compete porque yo soy agente de bienes raíces para el sur de la Florida, no soy especialista en el área de finanzas personales, pues sí me interesa mucho aprender sobre eso y poder ayudar a mi comunidad, para que una vez que ellos mejoren sus finanzas personales, pues pueden ya pensar con tranquilidad en hacer inversiones, no solamente de comprar su primera casa, sino de ya hacer inversiones en bienes raíces, sean rentas tradicionales anuales o en rentas tradicionales, en rentas, perdón, a corto plazo, como pueden ser tipo Airbnb o rentas vacacionales, como se dice, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. El libro de Carlos Devi, de Un inmueble al año no hace daño, habla de que existen 12 pasos generales para iniciar el proceso de adquirir una propiedad de bienes inmuebles. Y el primer paso que dice es educarse financieramente. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos hecho una carrera universitaria, hemos estudiado y hemos tenido buenos trabajos. Otras personas no han ido a la universidad, pero han tenido trabajos y han trabajado toda su vida muy fuerte. Y llega un momento en la vida que tú dices, bueno, ¿y qué ha pasado con todo el dinero que yo produje? ¿Qué ha pasado con todos los ingresos que tuve? Y muchas veces es por esa falta de planificación y de educación financiera. Incluso lo digo por mí misma, porque muchas veces yo decía, oye, sé que estoy ganando dinero, pero se me va, todo lo que me ingresa se me va como decimos en Venezuela, en sal y agua, ¿no? Y un poco es eso, porque muchas veces nosotros gastamos más de lo que nos ingresa, y ahí comienzan nuestros problemas cuando tratamos de enmendar esos huecos a través de las tarjetas de crédito y toda esa serie de cosas que hacen que tengamos una vida de estrés, sin planificación. Entonces, la educación financiera como primer paso para la adquisición de bienes inmuebles es muy importante, y él dice que debe haber un plan, una estrategia a seguir, y que si bien es cierto que muchas veces tú te puedes salir un poquito del camino, pues tienes que volver. Entonces, por eso es muy importante educarse financieramente. Yo les recomiendo que lean este libro, y si no, hay muchísima información en la web
en YouTube y en otros medios donde la gente se puede informar de forma gratuita, no es necesario comprar un libro. El segundo paso que habla el libro es organizar tus finanzas personales, y un poco en relación con la primera parte de la educación financiera, es cuando dice organizar tus finanzas personales, se refiere más que todo a hacer cosas tan sencillas como hacer un presupuesto. Y un presupuesto no es más que poner en papel todos tus ingresos y todos tus gastos. Y ahí, si tú lo haces, digamos, mensualmente, tú puedes hacer un registro de cuánto dinero te está entrando, cuánto estás gastando en cada cuestión de, digamos, en la casa, en carro, en comida, en las cosas que se pagan generalmente, como los servicios de agua, luz, cable, teléfono. Entonces, y luego vienen los gastos adicionales, como serían las tarjetas de crédito, los gastos en cosas que no son necesidades prioritarias. Si tú te haces un buen presupuesto de ingresos y gastos y estableces en ese presupuesto un pequeño porcentaje de ese ingreso, destinarlo al ahorro, es el primer paso para tú hacer un capital que puedas invertir posteriormente en una propiedad de bienes raíces. En tercer lugar, cuando hablamos de bienes raíces que son para la inversión, es muy importante conocer de los números. Y ahí es donde entra un poco la experiencia de la gente de bienes raíces que te está asesorando. Si bien es cierto que el tema de las inversiones puede ser un poquito complejo, es importante que cuando estés pensando en invertir en bienes raíces, busques un agente especializado en inversiones y específicamente en el nicho que tú quieres invertir. ¿Por qué? Porque en bienes raíces no es lo mismo invertir, por ejemplo, en un condominio que en una vivienda unifamiliar, o invertir en una vivienda que son varias unidades, como por ejemplo un dúplex, un tríplex o un fourplex. No es lo mismo invertir en un terreno, no es lo mismo invertir en una casa que ya está construida a una nueva construcción. No es lo mismo invertir en un negocio que ya están dando o un negocio que está en pérdida. Entonces, ¿por qué es importante un agente que esté involucrado con el tema de las inversiones y que tenga experiencia? Porque esa es la persona que te va a orientar a que tú no pierdas el tiempo, a que no pierdas dinero y que vayas, digamos, directamente al nicho de inversión que tú quieres iniciar. Entonces, cuando hablamos de ese tercer paso que dice entiende los números, cuando hablamos de inversiones en bienes raíces, lo que él se refiere es que no te enamores de una propiedad porque sea bonita, porque te guste el lugar. Lo más importante cuando estamos hablando de inversiones son los números, si hay rentabilidad, si esa propiedad va a ser fácil de rentar, si esa propiedad se va a poder pagar sola. Si el inquilino se va, en cuánto tiempo tú puedes lograr rentar esa propiedad para no tener pérdidas económicas. Entonces todos esos números son muy importantes, y en esa parte los agentes de bienes raíces somos las personas que te vamos a orientar a que tú puedas tener una mejor inversión y una mejor rentabilidad. En cuarto lugar, Carlos Devi recomienda que se elija una zona geográfica. ¿A qué se refiere él? Y él es bien específico en ese punto. Él dice que él no hace inversiones que estén más allá de 45 minutos lejanos a su casa. Porque él dice que cuando tú compras un bien inmueble que está fuera de tu localidad, por decirlo de alguna forma, haces una inversión fuera de los Estados Unidos o incluso dentro del mismo estado de Florida, pero digamos, yo estoy ubicado en Davie y hago una inversión en Jacksonville. Entonces, si esa propiedad tiene algún problema, yo necesito entonces contratar a una persona que me administre y que me haga la cobranza y que me haga la gestión de todo lo que es la renta, y no lo puedo hacer yo mismo. Entonces ahí la rentabilidad me va a bajar. ¿Por qué? Porque es un gasto adicional
a esa administración de ese bien. Entonces, él recomienda que se busquen, que tú cojas un mapa de tu ciudad, elijas una zona y te hagas especialista de esa zona, cuáles son las vías de acceso, las escuelas, los precios por pie cuadrado. Todo eso va a ir de la mano del inversionista o de la persona que quiera hacer, que quiere iniciarse en ese proceso, conjuntamente con su agente de bienes raíces, la persona que le brinde confianza y que lo vaya guiando a hacer la mejor inversión. Entonces, esa área geográfica, él recomienda que te especialices en esa área. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? La persona no sabe, no conoce las áreas, por ejemplo, aquí en el caso de Miami, y te dice, no, yo quiero comprar una propiedad donde sea. Y no necesariamente es bueno que tú lo orientes y le digas, mira, en esta zona es más fácil que puedas rentar. Esta es una zona donde las personas básicamente no son propietarios, sino que rentan. Entonces, ahí viene toda esa asesoría de la gente de bienes raíces. El sexto punto o el sexto paso es buscar, buscar y buscar. Y de hecho he estado investigando en ese sentido y se dice que tú debes buscar aproximadamente unas 100 propiedades, estudiarlas, revisar los números y conjuntamente con tu agente de bienes raíces hacer como una especie de filtro de esas 100 propiedades y solo unas 10 a las 10 que se consideren más, digamos que se puede hacer un mejor negocio, se le haga una oferta. Si alguna de esas propiedades son aceptadas las ofertas, entonces es cuando el inversor, la persona que va a invertir, va a visitar las propiedades y en caso de que se le haga una inspección y se consiga alguna situación que la persona no quiere lidiar con ese tipo de problemas, pues simplemente se utiliza la cláusula del periodo de inspección y te puede salir y cancelar el contrato sin ningún problema y sin ningún costo, digamos, monetario, simplemente, bueno, el pago de la inspección que es importante siempre para cualquier contrato en bienes raíces. En séptimo lugar, Carlos Davis dice que se debe hacer una estrategia financiera. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que vaya a hacer una inversión en bienes raíces que necesite financiamiento a una persona que va a comprar en efectivo, que va a comprar cash. En ese sentido, si la persona está fuera de los Estados Unidos, esos recursos tienen que estar aquí en un banco americano. Y en las nuevas normas de aquí del estado de la Florida existen algunas restricciones para algunos países para la compra de bienes inmuebles. Entonces, ahí es muy importante la asesoría de tu agente de bienes raíces sobre esos temas cuando no seas residente de aquí de los Estados Unidos y quieras hacer inversión en bienes raíces. Entonces se refiere más que todo a si vas a pagar cash o si en efectivo, o si vas a pagar con financiamiento. Y en caso de que vayas a pagar con financiamiento, entonces es muy importante que tú te reúnas con un mortgage broker o con un loan officer para que te oriente cuál es el mejor préstamo que te conviene para la adquisición de ese bien, te hagan una una preaprobación financiera y específicamente tú sepas cuánto vas a dar de inicial, cuánto van a ser tus gastos de cierre y tengas toda esa información estratégicamente, digamos, documentada, para ya cuando vayas a hacer la oferta de ese primer inmueble que vas a comprar como inversión, ya tengas claro el panorama, hasta dónde te va a prestar el banco, cuánto necesitas pagar tú, cuánto va a ser la renta que vas a obtener por esa propiedad, y todo eso va a ser el resultado de cuánto te va a financiar el banco, en qué condiciones, a qué tasa y qué tantos beneficios te puede ofrecer ese préstamo. El octavo punto es enfócate en el flujo de efectivo. Cuando hablamos de flujo de efectivo es lo que vas a percibir por la renta mensual. Y ahí muchas veces, como dice el dicho,
Lo que tú estás buscando con un inmueble de inversión más que todo es que la propiedad se pague sola. No es si la vas a vender dentro de unos años, sino el negocio es comprar una propiedad si es posible a un muy buen precio o por debajo del mercado, que la puedas rentar rápidamente, que esté en buenas condiciones y que te empiece a generar un flujo de efectivo mensual, que se pague su mortgage, el mortgage, digamos, el pago mensual de la propiedad, incluyendo los impuestos y el seguro, y que te quede una pequeña ganancia. No importa que la ganancia al principio no sea mucho. Lo que tienes que pensar es que en los próximos años tú vas a seguir subiendo esa renta y esa ganancia va a seguir creciendo. Entonces, ese sería el punto número 8. El 9, él dice que compres bien. Y ahí es muy importante que en su libro, él dice que el negocio en inversiones se hace al momento de comprar y no al momento de vender. Entonces, ese análisis previo es muy importante que tú lo hagas, con una persona que te ayude. Yo te recomiendo, aunque en el libro no lo dice, pero yo te recomiendo que lo hagas con un agente de bienes raíces de tu confianza para que esa transacción sea exitosa, no pierdas dinero ni pierdas tiempo. En 10º lugar tenemos arrienda bien. Y este punto, no solamente por lo que dice el libro, es muy importante, porque por mi experiencia veo que muchas personas cuando rentan sus propiedades de inversión, tienen problemas con los inquilinos, el inquilino no paga, el inquilino no tiene trabajo, y yo pienso que muchas de esas situaciones se pudieran evitar si se hiciera una buena selección del inquilino y se tomara el suficiente tiempo para evaluarlo, hacerle un background check o un chequeo policial, hacerle un reporte de crédito si es necesario, solicitarle toda la información y las recomendaciones, porque eso a la larga te va a evitar dolores de cabeza. El número 11 es trata cada propiedad como si fuera un negocio independiente. Y a lo que eso se refiere básicamente es a que si tú tienes una propiedad que se está pagando sola, no utilices ese dinero que te está entrando como un ingreso pasivo para hacer gastos tuyos, o siempre ten un dinero reservado, porque ese inquilino se puede ir en cualquier momento sin avisarte y la propiedad se te queda vacía. Se puede dañar algo en la propiedad y tú necesitas repararla. Entonces es buena esa planificación y ese negocio que lo debes tener monitoreando, porque es como una gallinita de oro que tienes que cuidar, porque de ahí estás percibiendo un dinero que prácticamente esa propiedad se está pagando sola. Y finalmente, el paso 12 es repite el ciclo. El libro se trata básicamente de que hagas o que compres un inmueble al año, y él dice que es posible con una serie de estrategias que él establece en el libro, y que, bueno, que no necesariamente tienes que estar de acuerdo o tienes que comprar el libro. Yo te lo recomiendo, pero queda a tu criterio. Yo te digo que si puedes lograr comprar una propiedad al año, como él dice en su libro, o por ejemplo puedes iniciar, si lo haces desde joven, a empezar en el negocio de real estate, yo te aseguro que cuando tú tengas cierta edad, te vas a poder retirar con tranquilidad, con tus inversiones, con la ganancia que vas a tener de tus propiedades, y no vas a tener que estar con el estrés que muchas personas están con cierta edad, o cuando tienen un problema de enfermedad, o cuando se le presenta alguna situación que no tienen cómo resolverlo. Hoy quería compartirles esta pequeña charla. Espero que les haya servido. Estoy a la orden para cualquier consulta, y que sepan que los agentes de bienes raíces no solamente somos las personas que buscamos propiedades. Yo pienso que buena parte de nuestra responsabilidad con nuestra comunidad es orientarlos y educarlos. Bueno, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por el apoyo y buenas noches.